Comenzamos hoy el 11º año de la Oestergel y eso ya es para un aplauso. Y seguimos con el aplauso que viene por primera vez. Bienvenido a los que vienen por primera vez. Éramos tan jóvenes. Cállate, A ver si guardó de éramos tan jóvenes. Bueno, como vieron, lo de la marcha fue una iniciativa popular, así que lo vamos a montar y lo hemos disfrutado. Vamos a poner, bueno, hoy queremos decir que hemos contado y tenemos 80 pósters, así que también eso es un récord. En realidad ya estaban cuando cumplimos los 10 años en el Bauer, y si fuera por nosotros tendríamos 30.000 por lo menos, ¿no? Por lo menos. Si no contáramos los soldados de San Martín, los de Belgrano, etcétera, que también tendríamos que tener uno de cada uno. Así debería ser. En algún lugar de algún museo de la Argentina tendríamos que tener el póster de todos los patriotas que construyeron esto, que ahora estamos administrando nosotros, y que es una patria, ¿no? Como vieron, hemos tratado el tema se abrió de nuevo la discusión política, el tema del campo volvió a la política, digamos, y como si no hubiera vuelto antes, pero ahora volvió, porque empezamos a discutir cuál es la patria que queremos y qué porcentaje se lleva cada uno, pone cada uno, y esa es una discusión nueva, digamos, no es porque sea nueva, pero es como que volvió una discusión constructiva. Algunos dicen que ideología aparte, toda esta movida asamblearia es hija del 19 y 20 de diciembre. Otros dicen que volvimos a estar como en los 70, como en los 60, en la plaza, los que correspondía que estuvieran. Bueno, se ha empezado a mover el avispero. Nosotros vamos a bajar un cambio. ¿Por qué? Porque para nosotros toda esta movida que acaba de tener cierta resonancia con las declaraciones de Noriega aquí en Rosario, en el encuentro que ha hecho la derecha hispanoamericana, dijo que los dos grandes problemas de Latinoamérica son el chavismo y el peronismo, que vendría a ser, dice, el chavismo vendría a ser el peronismo venezolano. Ese es el problema para Noriega. Bueno, por lo menos es bueno que nos reconozcan, digamos. Siempre hemos sido un problema, no va a ser ahora, no vamos a hacer ahora. Ladran Sancho, ladran Sancho. Muy bien. Hemos decidido disfrutar de este encuentro hoy y que el tema del campo surgiera naturalmente en las mesas. Algunos compañeros que venían por primera vez me pedían, poneme en una mesa que hable, que sepan del campo, porque querían ya entrar ahí con el cuchillo y tenedor a discutir. Y en realidad nosotros nos situamos en el punto, nosotros lo dijimos en una de las convocatorias, acá hubo dos momentos culminantes con el imperio. Uno, cuando le dijimos que no al ALCA en Mar del Plata. Eso fue un episodio histórico para nosotros y que conmovió los cimientos de la dependencia. Fue una bravuconada de los compañeros, junto con Brasil, con Venezuela, con Bolivia, que le dijimos que no a Bush en su cara, lo cual había que tener cara para ponerla ahí. Y la segunda fue esta solución que encontró Cristina en el Grupo Río, en la reunión de la República Dominicana, frente a una agresión que estaba sentando las bases de que se podía perseguir en cualquier territorio de los nuestros a los terroristas, entre comillas, invadiendo los territorios, tirando cohetes, sin ningún problema. Se quería generar un antecedente. Y en Dominicana se condenó la agresión. Cristina tuvo un rol protagónico y dio la solución. Muy bien. Hoy vamos a concentrarnos ahora en esos dos temas, en el tema del cuetazo y en el tema de la reunión del Grupo de Río. En el tema del cuetazo digo porque eso tiene un tratamiento especial. Y en el tema de la reunión de Río porque tuvimos, el del Grupo Río,
uno de los fundadores de la Oestergel, que estuvo ahí como parte de la misión de la Cancillería y de la Presidenta, estuvo en el backstage, como decíamos nosotros, de la reunión y nos va a contar desde un punto de vista humano, personal, político, de compañero, todo lo que pasó ahí. Y antes de eso, le hemos pedido a uno de los compañeros que nos contara lo que él trajo. Acaba de llegar a Ecuador y estuvo en relación con todo el informe con todo el informe del ejército ecuatoriano, cómo es la investigación del cuetazo, que es lo que da base al desarrollo de la reunión del Grupo Río. Así que, para el que nos cuente la reunión del Grupo Río, le hemos pedido a Gabriel Fuchs que viniera, la compañera allí, y para la reunión, y para la explicación previa, le hemos pedido a Rafael Fournier que nos contara la pre-reunión de la razón que dio base a la reunión de Río. Rafael. Como ustedes saben, Gabriel Fuchs es presidente de Cascos Blancos, Rafael Fournier es el coordinador de la unidad presidencial. Quiero decir, ahora que están los compañeros aquí delante, Andrés, vení para ayudar a Rafa, que como ustedes saben, todos estos pósteres que nos rodean forman parte de cada uno de un acto inaugural de esos pósteres, a veces con la viuda, a veces con los hijos, a veces con los nietos, a veces con los compañeros de cada uno de los compañeros que están en las paredes. Y por supuesto, esta agrupación se llama Oestergel en homenaje a Héctor Germano Oestergel, ese gran escritor de ficción argentino, creador del Eternauta y de tantas otras historias que se publican en todo el mundo, que hoy día es objeto de homenajes en todo el mundo, y de sus 4 hijas, Beatriz, Marina, Estela y Diana, compañeras de la UES y de JP, todos, Héctor y las 4 hijas, secuestrados, asesinados y desaparecidos. Y por supuesto también hoy tenemos el honor de tener a la mamá de las chicas, a la esposa de Héctor presente, a quien ponemos esta reunión bajo su reinado, la querida Elsa Barcelona. Ponete de pie, Elsa, así te ven todos. Muy bien. ¿Está Andrés ahí? Ah, bueno. Entonces, vamos a poner primero el tema del cuetazo a Reyes, que terminó con la vida del comandante Reyes de la FARC, y lo vamos a poner a Rafael Fournier para que nos cuente ese episodio. Buenas noches, compañeras y compañeros. Esto en realidad sería bueno poder hacerlo de otra manera. Yo le propongo a Martín que en todo caso yo le dejo esta información que está contenida en un CD y que Martín pueda publicarla por los medios de los cuales dispone, porque dejó de ser un material secreto cuando yo estuve con el compañero, con mi tocayo Correa en Ecuador. Poco después del ataque era un material hiperconfidencial que él me pidió que yo le trajera a Cristina y a Néstor, y ya no lo es más, pero tampoco es público. Es la investigación a fondo del equipo del presidente Correa de cómo fue el ataque de Colombia sobre el territorio ecuatoriano. A mí me pareció, y a Martín también, que era un buen prólogo para la charla que les va a dar nuestro compañero y querido amigo Fuchs, y porque son datos contundentes de la realidad los que muestra el informe de los compañeros del gobierno ecuatoriano. Lamentablemente no, Martín me había propuesto de traer una pantalla y eso, pero
realmente soy bastante indisciplinado, Martín, para esas cosas, y me costaba entender que podía ser bueno. Lo lamento, tenías razón, hubiera sido mejor que pudieran ver esto porque yo no lo voy a poder explicar con palabras. Pero sí les voy a dar una punta de este tema como para que después los puedan ver en Naki, ¿cómo se llama? Naki, o bueno, en tus correos electrónicos lo puedas explicar. Agradecerte, como siempre, Martín, que me permitas estar con los compañeros. Otra noche compartiendo con nuestra compañera, la compañera de Oestergel. Muchas gracias por permitirme otra vez estar cerca suyo. Muchas gracias. Decirte que lo primero que mencionaste de la cumbre de Mar del Plata, a mí me tocó un rol nada diplomático en aquel momento. Gabriel ha tenido la suerte de estar en el backstage, como decís vos, de la reunión de Río. A mí en la de Mar del Plata me tocó estar... Tayana estaba a cargo de todo lo que ocurría adentro del hotel. Yo estuve a cargo de todo lo que ocurría fuera del hotel. Incluso la contracumbre que organizamos nosotros mismos, contra nosotros mismos. Me tocó estar en ese palco incluso con Evo y con Chávez. Así que alguna vez estas cosas de las pequeñas historias se tendrán que escribir. Como hacen los pueblos, no solamente para que en el medio del hotel el compañero presidente pudiera enfrentarlo, sino como hicimos todos para apoyarlo desde afuera, desde el estadio mundialista, lleno, repleto, con gente que le decía, con otras palabras, lo mismo que Kirchner le dijo dentro del Hotel Hermitage al señor Bush. Está todo ligado esto, ¿no, Gabriel? Es este embrión que tenemos ahora de esta nueva forma de la integración suramericana, latinoamericana. Es un juego de palabras a veces y algunos discuten que significan cosas muy distintas, pero bueno, hagamos algo, hagamos la unidad suramericana o la unidad latinoamericana, pero hagamos alguna de las dos. Hemos empezado a hacerlas, yo creo que de verdad hemos empezado. Es mucho más que una coincidencia que ocurra lo que está ocurriendo en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, lo que ojalá ocurra en Paraguay, lo que ocurre en Uruguay a pesar de las diferencias que tenemos con los compañeros de la banda oriental, obviamente lo de Venezuela, lo de Nicaragua. Nos alegra mucho que esto esté ocurriendo y que podamos ser protagonistas de estas historias que se escriben enhebrando países, pueblos. Ya se lo va a contar Gabriela lo de la cumbre de Río. Este ataque contra Ecuador es mucho más grave que lo que se sabe, muchísimo más grave, infinitamente más grave. Las Fuerzas Armadas colombianas y la inteligencia norteamericana lo tenía detectado a Reyes desde mucho antes y podría haberlo atacado en territorio colombiano. Eligió atacarlo en territorio ecuatoriano. La necesidad de Estados Unidos de ampliar la zona de conflicto, de ampliar lo que ocurre en Venezuela, en Colombia, ampliarlo por el norte hacia Venezuela y por el sur hacia Ecuador, ampliar la crisis. Esto es una cuestión fundamental para tener en cuenta en el análisis de lo que ocurrió y de lo que ocurre y de lo que va a seguir ocurriendo. Lo tenían detectado y podrían haberlo atacado en territorio colombiano, pero era mucho más redituable políticamente hacerlo en Ecuador, para ellos. Los compañeros, los amigos en Ecuador estaban intentando una negociación humanitaria para liberar, entre otros, a Betancur por el lado sur
de esta crisis y de este conflicto de Colombia, a cargo del bloque sur de la FARC concretamente. Habían llegado algunas posibilidades de acuerdo en las cuales las FARC consideran que no tienen nada que hacer y muy poco que negociar mientras Uribe esté en el poder, y habían hecho una apuesta a la posibilidad de liberarla y que fuera candidata a Ingrid Betancourt, dentro de un consenso, de un acompañamiento para la señora Betancourt más amplio que su propia fuerza en Colombia. Evidentemente, esta alternativa a Uribe no le conviene. Uribe es uno de los señores de la guerra. Hace un rato hablábamos con Gabriel que algunos dicen que es tonto, que tiene esta pinta de pelotudo. Es un absurdo considerarlo así. Es un tipo brillante, inteligente, es un gran hijo de puta, eso es lo que es. Pero no un boludo, no un tonto. Si lo compramos por ahí nos equivocamos mucho con Uribe. Deciden hacer la operación contra Reyes, principal interlocutor en el plano exterior de la FARC y principal interlocutor de esa fuerza con respecto a las posibilidades de negociación por los rehenes, y mucho más, principal interlocutor para la posibilidad de una negociación por la paz y por la integración política en Colombia. Cuestiones que a la corporación de la guerra en Colombia no le interesa lo más mínimo, obviamente mucho menos a los Estados Unidos, o por lo menos al sector guerrerista de los Estados Unidos, que son los que deciden la operación contra Reyes en territorio ecuatoriano. En este informe está contada con detalles absolutamente confiables toda la operación de ataque, del ataque en la Angostura, o sea, a 1650 metros de la frontera del río Putumayo, en el sur de Colombia, norte de Ecuador. Está contada entera. Yo le pido, Martín me ha dicho que él va a buscar las formas de publicarla. Me parece un material interesante para tenerlo en cuenta. La operación se desarrolla a un poco menos de 2 kilómetros de la frontera de Colombia con Ecuador, cerca de un río que se llama Putumayo, cerca de una localidad que se llama La Angostura, con un ataque con un tipo de bombas que aquí están descritas y fotografiadas, los restos de las bombas que tiraron, que son unas bombas que se llaman GBU-12. Yo no soy un experto en esto, aclaro, pero estoy contando lo que me ha contado mi compañero y amigo Gustavo Larrea, ministro coordinador del Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y varios otros ministerios. Es uno de los 3 hombres del gobierno de Correa. Y este informe está firmado por él. Gustavo Larrea, además, fue el primer... el hombre... Cuando vino Correa por primera vez a la Argentina, que tuvimos la suerte de encontrarnos con él, fue cuando Correa medía 3 o 4 puntos en las encuestas, un año antes de las elecciones, y el que lo acompañaba era Gustavo Larrea, justamente, que ahora es su superministro, uno de sus superministros. El ataque se produce, le digo, en esa zona, a muy pocos metros de la frontera, un ataque con un tipo de bombas que se llaman GBU-12, que son unas bombas de las denominadas inteligentes, de muy última generación. Algunas de ellas las vimos en televisión en el ataque a Irak y en los ataques a Afganistán. Son esas bombitas que iban detrás de una lucecita y que dicen que se meten por las ventanas de las habitaciones, que son las que usa también el ejército israelí en sus ataques contra las fuerzas palestinas. Unas bombas de altísima precisión. Estas que se usaron incluso tienen una modificación que, además de ser guiadas por GPS y por satélite, están guiadas por un sistema muy novedoso que se llama INS, inercial no sé cuánto. O sea, es una bomba hipermoderna que
los aviones, cuando voy a dar estas explicaciones técnicas que a mí me han dado, porque ustedes van a ver con qué tipo de enemigo nos enfrentamos. Simplemente por eso cuento los detalles, no por una cuestión de que a mí me gusten. Estoy repitiendo cosas que me explicaron compañeros que saben de esto, no como yo que repito. El avión que lleva estas bombas, hay 10 o 12 aviones en el mundo que pueden transportar y operar estas bombas, y muy pocos pilotos que pueden operar ese tipo de avión. Cuando salen de su base, esos aviones tienen cargada toda la información necesaria para acertar en el blanco. Pero 5, 7 u 8 segundos antes de dispararla, vuelve a cargar el banco de datos del avión los últimos datos del terreno donde se va a operar. Esto significa humedad, vientos, todo lo que ocurre en el lugar, para modificar a último momento la base de datos del avión que se le transmite a la bomba, a cada una de las bombas, para que esa bomba después busque el objetivo que se le determina informáticamente, digamos. O sea, una operación que estaba planificada desde hace muchísimo tiempo, no del día antes, porque a esta operación del bombardeo, que ya les voy a contar algo más, fue acompañada por un desembarco de tropas, por un bombardeo desde helicópteros y un desembarco de tropas en el mismo momento del bombardeo, o sea, minutos después nada más. O sea, no es una operación, como dijeron en un momento, que iban persiguiendo a un grupo de guerrilleros y los bombardearon en un determinado lugar. Estaba absolutamente planificada de antes la operación. Los bombardean con un tipo de aviones que son los F-15, F-14, F-10, F-111. Hay un F-117, que es ese avión que ustedes deben conocer, un avión negro en forma de triángulo, que decían un avión fantasma, que no lo detectan los radares, etcétera, etcétera. Hay 10 o 12 tipos de aviones en el mundo que pueden transportar y operar este tipo de bombas. Ninguno de esos aviones está en poder de ninguna fuerza regional latino o suramericana. No lo tiene ningún país a ese avión. Cuando esto se supo, Colombia dijo que ella lo habían operado con un Super Tucano modificado. Pero hay un detalle muy importante. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, hasta 2 semanas antes del ataque de Colombia contra Ecuador, los pilotos ecuatorianos se entrenan en Colombia, porque son países que tenían una gran relación, las Fuerzas Armadas. O sea, los muchachos de las Fuerzas Armadas, de la aeronáutica ecuatoriana, se entrenaban con los aviones en Colombia, conocen perfectamente los aviones y las bombas que usan los aviones colombianos. No hay ningún Super Tucano modificado. O sea, un Super Tucano no puede transportar estas bombas. Es un avión que se llama Super Tucano porque tiene un pico así, una trompa que parece el pico de un tucano. O otro avión que es un Mirage modificado por los israelitas, que se llama Kafir, K-F-I-R. Tampoco ese avión ha sido modificado en Colombia. O sea, hay 10 aviones que pueden transportar y operar estas bombas. Transportarlas puede cualquiera, pero operarlas solamente 10 superaviones de élite en el mundo. No hay ninguno en ningún país suramericano. En este informe esto está dicho de esta manera, sin decir qué país la tiene. Por una cuestión muy simple. Si se probara cuál es el país que tiene ese tipo de avión y lo operó en la operación contra Ecuador, Ecuador tendría que declararle la guerra a ese país. ¿Se entiende concretamente lo que estoy diciendo? La operación es fantástico cómo la realizan. Desde el momento en que los aviones cruzan la frontera ecuatocolombiana hasta que bombardean, vuelven, tiran 6 bombas y vuelven y tiran 4 más, y
pasan la frontera y entran sobre el cielo colombiano nuevamente, transcurrieron 42 segundos. O sea, vinieron una no sé cómo se llama, una escuadrilla de aviones, por lo menos dos, en general dicen que operan dos, y en otro nivel van dos más y en otro más, por las dudas que haya problema con la escuadrilla que va más bajo. Bombardearon, tiraron 6 bombas, que ustedes cuando Martín publique esto y vean el mapa y la selva donde las colocaron, son 6 agujeros, 2, 2 y 2, puestos en hilera, perfectamente puestos. Colocaron las 6 bombas, se fueron esos aviones, que imaginen a la velocidad que vuelan, si hicieron todo este trayecto en 41, 42 segundos. Volvieron y colocaron al lado 4 bombas más en un cuadrado perfecto. Las otras 6 formaban un rectángulo. Todo esto en un terreno que equivale a 5 departamentos de Buenos Aires de 100 metros cuadrados cada uno. A esta velocidad colocaron 10 bombas en 500 metros cuadrados. El único lugar del rectángulo que dejaron sin bombardear era donde no había nada. En lo demás era donde estaban los dormitorios, la cocina. O sea, una precisión espeluznante. Volvieron, salieron y fueron, porque para operar de esta manera, con esta velocidad, esta precisión, cualquiera de los aviones que pueden operarla necesitan reabastecerse, no tienen autonomía de combustible. Fueron reabastecidos por un avión nodriza sobre territorio colombiano, luego de realizar la operación. Esto está contenido en este informe del gobierno ecuatoriano. Por esto ocurrieron algunas cuestiones que ahora Gabriel les va a contar en la cumbre de Río. Algunos decían, Gabriel, ¿no?, qué payasada que después de tanto putearse, Correa le haya dicho: me doy por explicado, me doy por medianamente satisfecho, aunque nunca se lo fuera a perdonar al presidente colombiano. Este informe indica que ese pequeño país amigo nuestro, ese país que nunca en la historia tuvo tanta relación con nosotros como tiene ahora. Nunca ha habido tanto intercambio político y comercial entre Ecuador y la Argentina como ahora. Ni comercial tampoco. Las empresas argentinas están haciendo importantísimos negocios, entre ellos construir una represa que es 3 veces el Chocón. 3 veces el Chocón. Se empieza a construir dentro de unos meses. Cristina ahora el día 21 o 22 va a colocar con Correa la piedra fundamental de esa represa en plena zona montañosa de Ecuador. Tenemos esta relación, pero además tenemos una amistad y un compañerismo con el presidente de Ecuador, con Rafael Correa. A nuestro criterio, uno de los tipos más lúcidos que ha producido la inteligencia política suramericana o latinoamericana en los últimos 50 años. Este es Rafael Correa, y esto lo queríamos contar en homenaje a los compañeros de Ecuador que están luchando contra enemigos tan poderosos como los nuestros, que son muy parecidos o iguales a los nuestros, pero que ellos han sufrido este ataque en su propio territorio. Muchas gracias por escucharme, y ojalá Martín pueda publicar esto para que ustedes tengan esta versión, este conocimiento de las cosas, y podamos a veces dejar de lado algunas cuestiones menores para defendernos entre nosotros, los suramericanos o latinoamericanos, de la manera en que nos merecemos para lograr este sueño de todos, que es la patria grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Sí, de hecho trajimos una computadora para verlo. Después de que terminemos todas las alocuciones, estamos a disposición para verlo en conjunto. Nos sentamos acá y lo miramos. Quiero destacar algunas presencias. La senadora Teresita Quintela, que está presente. Magdalena Fayaz,
está presente. Bueno, varios compañeros. Jacinto Añón, Carlito Falque, Martín Lechea y en particular el compañero Alfredo Carlino, el poeta del peronismo, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, que también ha llegado a última hora entre tantos compañeros valiosos. Muy bien. Con ustedes, Gabriel Fuchs. Buenas noches, ya larga, ya la noche está bastante avanzada. Gracias, Martín, un honor poder reinaugurar esto que inauguramos hace 11 años, en otra época. Bueno, me parece que lo que Rafael Fournier acaba de contar es un marco adecuado para entender. Yo voy a tomar otro ángulo, ¿no? Hay una lectura histórica que todos los que están acá conocemos, que es que cuando los acontecimientos, por años o por momentos o por épocas, parece que no pasara nada, que cada cosa fuera una formalidad que se reitera a sí misma, una burda burocracia que se reproduce frente a un espejo y de repente un día algo se ilumina y entonces uno entiende para qué, ¿no? Uno entiende para qué una estructura que en su momento sirvió para destrabar una situación de complejidad extrema en Centroamérica, como fue el grupo de Contadora, donde algunos gobiernos latinoamericanos tomaron y construyeron una herramienta reformista, light, para usar una terminología, pero que sirvió para acolchonar la complejidad de una guerra civil en Centroamérica que llevaba años, muertos, y que llevaba genocidios, y que llevaba imposibilidad de salidas políticas, y eso fue el grupo de Contadora y lo que fue el grupo de amigos de Contadora. Y luego pasan años y esa herramienta que se pasa a transformar y se llama, por acción de algunas cancillerías, como especialmente la Cancillería brasileña, el grupo de Río, vuelve a tomar casi 20 años después un rol protagónico en la historia, iluminado por un fenómeno histórico, un momento político totalmente distinto, una América Latina totalmente distinto. Entonces, a nosotros, la mayoría o todos los que estamos acá, que hemos leído y visto y vivido o aprendido la historia desde algún punto de vista, nos hace pensar. Y que además también hemos entrado quizás en la medianía de pensar que estas estructuras burocráticas solo son lugares donde se reúnen. Y sin embargo una coyuntura destraba una situación y dispara y potencia una lógica que es totalmente distinta a la que uno venía. Yo en 5 años que llevo en la Cancillería me ha tocado, por el rol puntual que tengo, que no es el rol común de la diplomacia tradicional, porque trabajamos en situaciones de emergencias complejas y hemos estado en muchas de las emergencias complejas que han pasado sobre todo en nuestro continente, pero también me ha tocado estar en gran cantidad de reuniones, gran cantidad, desde asambleas de Naciones Unidas, asambleas de la Organización de Estados Americanos, Mercosur, etcétera, 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 o de otras como la Organización Panamericana de Salud, la FAO. La verdad es que más allá del escepticismo que nos lleva adherido a la piel, sabe que cuando llega a esas reuniones lo que va a ver o lo que va a visualizar es algo que aparentemente está prescrito, ya tiene una grajea que uno la deposita en el agua, sale más o menos alguna cosa que recoge los consensos anteriores en un 95%, y a lo mejor si hay alguien creativo o alguna fuerza política o social o algún continente o algún área que tenga y genere un movimiento, pueda abrir nuevas expectativas de cambio. A mí me había pasado una vez algo similar en un organismo de una complejidad muy grande. En el año 2005, un mes después del tsunami, me tocó encabezar la delegación argentina que viajó a Japón a una asamblea que por supuesto estaba preparada con mucho tiempo de anterioridad, que debía discutir cuáles eran los parámetros para que los organismos internacionales y cuáles eran los consensos que entre los países de todo el sistema multilateral, es decir, de todo el mundo, tenían que encarar frente a situaciones de esas emergencias complejas. El tsunami quebró al medio todos los planteos que venían y que ya venían en documentos de larga preparación, donde, por ejemplo, la palabra seguridad venía claramente incorporada como nexo principal entre la situación de atender a las emergencias generadas por los llamados desastres, entre comillas, naturales, ¿no? Y los roles de los estados y los roles de los países y los roles de los grandes bloques. Me había pasado. ¿Y qué pasó? Que en un mes, esta reunión que estaba programada un mes después del tsunami, se quebraron y se cayeron como astillas fragmentadas todos los planteos que los países centrales tenían sobre cómo enfrentar estas situaciones de catástrofe. Es decir, me había pasado una situación
que la historia había puesto y había iluminado con su, y por supuesto no solo por la tragedia, sino porque esa tragedia fue quizás el principal momento donde mayor cantidad de ciudadanos europeos murieron después de la Segunda Guerra Mundial, lo que generó un debate, sobre todo en los países centrales, específicamente en Europa, que democratizó la discusión más allá de las voluntades políticas. Quiero decir, a veces pasan cosas que uno no controla, fuerzas que uno no controla. Bueno, todo esto era para llegar a que también a veces a uno le pasa como militante, como compañero, decir, bueno, a mí no me va a tocar, o la verdad es que pasa los momentos donde el aburrimiento y la cotidianidad dicen, ¿para qué carajo vengo a esta reunión a comerme todo este bodoque de palabras hechas, de frases ya expresadas? Y hay un momento, algo ilumina, y dice, bueno, por esto era, porque estas 8 horas que me tocó, y esto fue lo que pasó. O sea, desde el punto de vista más personal, más humano, lo que pasó es que asistí a un debate que revitalizó cantidades de conceptos que uno tenía, cantidades de valores que uno tenía, cantidades de ideas, que puso a la luz que las dirigencias a su nivel, y esto incluye a todos, reflejan el debate que la América Latina nuestra está teniendo, incluido Uribe, incluido Chávez, incluido todos. Los dirigentes son no meros repetidores de frases que tienen que ver con conceptos y consensos generados en otros espacios y en otras latitudes, sino con consensos y disensos generados en nuestra propia latitud. Y esto fue lo más importante que me pasó, desde el punto de vista personal, humano, ¿no? Que quería también encararlo así para que se entienda, como los que hemos venido desde muchos años participando de la actividad política, donde la suerte o el azar o lo que fuera nos ha puesto en esta posibilidad. Yo viajé en la cumbre de Dominicana por algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que finalmente pasó a la cumbre dominicana, porque todas estas cumbres y estas reuniones están preparadas con antelación, tienen una agenda prevista, no menos de un año o 6 meses. La agenda de esta reunión eran 3 ejes, 3 ítems. Uno era la preparación de la región frente a los desastres naturales o llamados naturales, que es todo un debate que otro día tendremos, pero que es de una alta complejidad, porque como expliqué antes, la concepción de cómo los estados, nuestros países, enfrentan esas situaciones, tiene que ver con visiones que van desde el paternalismo, la seguridad entendida a la luz del 11 de septiembre del 2001, perdón. Listo, gracias. Ahora está más relajado. Ya podemos hacer un crooner y todo así. La seguridad, incluso cuando hablamos de las emergencias o de las situaciones que vienen de los desastres naturales, seguramente hablamos también de cosas que devienen de la doctrina de seguridad nacional. Si ustedes escuchan qué pasa con las defensas civiles en la mayoría de los países latinoamericanos, van a ver que en general son militares o militares retirados los que encabezan esas estructuras, y esto tiene que ver con una concepción de enfrentar las vicisitudes y las tragedias de los pueblos desde la visión y el concepto de territorio ocupado, es decir, concepto militar, que deviene claramente de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, este era uno de los capítulos de la reunión, que es lo que yo hago. Todo esto que estoy contando es el trabajo que yo vengo haciendo, entre otros, dentro de la Cancillería Argentina. El otro era energía, por lo cual había gente ligada a la cuestión energética, y el otro era, ya no me acuerdo, pero básicamente todo saltó por el aire. El motivo de mi presencia fue que por suerte en la agenda figuraba el tema por el cual uno viene trabajando, y me tocó entonces, para sacarle un poco de misticismo y de épica, de pedo, estar y asistir a este debate. Lo digo un poco en broma porque nunca están de pedo ni están. Bueno, algunas cosas importantes, sí. Contar los detalles. Martín quiere que cuente los detalles. Bueno, algunas ideas importantes. Lo primero es... Lo que te pasó a vos. Sí, es lo que estoy contando. No, lo primero importante a destacar, el debate y la altura del debate, es decir, lo que ya había marcado antes. Nadie pensaba que efectivamente algo podía pasar en esa cumbre desde el punto de vista del debate, y sin embargo el debate duró 8 horas. Esas 8 horas fueron de un alto vuelo, solo algunos mostraron, digamos, cierto temor a dar ese debate. ¿Quiénes? Bueno, hay un problema, me parece que Brasil tuvo
alguna duda sobre el rol que podía cumplir el organismo y por lo tanto Lula no estuvo presente, lo cual debilitó mucho a una de las principales cancillerías y de las principales espadas en política exterior de esta hermandad latinoamericana que se está construyendo. Hubo una presencia de la presidenta Cristina Kirchner en Venezuela el día anterior, que tuvo una conversación muy importante con alguien que puede potenciar los debates hacia un lado hacia el otro, que es ni más ni menos que Hugo Chávez, que cumplió a rajatabla el rol de equipo que se había acordado en la reunión previa, y esto fue muy importante, quizás fue uno de los datos más importantes del debate. Es decir, ustedes saben que a veces la continencia verbal o una frase dicha de tiempo genera la posibilidad o la imposibilidad en términos diplomáticos subsanar eso. Hay un cuadro en América Latina, que lo dijo Rafael recién, que yo lo quiero remarcar porque además me tocó conocerlo antes que esto, que es Rafael Correa, un hombre de 42, 43 años, ¿no es cierto? Rafa creo que tiene 42 años, que de alguna manera viene y junta y resume, a mi modo de ver, lo mejor de toda esta dirigencia emergente, que tuvo una dureza fuera de lo común, no diplomática, pero al mismo tiempo profunda, para plantear y tirar la piedra del debate. Hubo un cuadro de la derecha latinoamericana que fue el que levantó el debate. A mí una de las cosas que más me pasaba en esa discusión era mirar a Uribe e imaginárnoslo a Mauricio Macri ahí sentado, ¿no? Y la verdad es que literalmente me pasaba esto. Yo decía, ¿qué cuadro de la derecha argentina está en condiciones de levantar y potenciar un debate como lo está haciendo este hombre? Que por otro lado, y voy a decir algo iconoclasta en este consenso que tenemos, que por supuesto que coincido con todo lo que ha dicho Rafael, por otro lado, no es solamente un hombre preparado en la probeta del imperio y puesto y sembrado y transformado lo que es, sino que es un hombre que es producto ni más ni menos que de la realidad colombiana, a todos sus efectos, incluidos sus efectos personales, su situación personal, su preparación personal. Y cuando digo esto no quiere decir que tome partido, quiere decir que hay datos objetivos que indican que Uribe solo puede ser concebible a la luz de 4 fracasos de la pacificación en los últimos 15 años. Y solo puede ser concebido y entendido a la luz de eso. Hubo datos también que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo el rol de México, que no fue absolutamente menor. ¿Y por qué digo el rol de México? Porque ustedes saben que Fox ha estado hace pocos días en Rosario participando de esta entente de la derecha no latinoamericana, porque Roger Noriega justamente es el representante del punto de fusión entre los gusanos de Miami, y al que además me tocó conocer en asambleas de la Organización de Estados Americanos y haber estado en reuniones donde él participaba. Aznar tampoco es un producto casualmente de la derecha latinoamericana, pero hubo un dato que también fue muy importante y que contribuyó a lo largo del debate, que es que esta derecha mexicana, que es producto del mismo partido que Fox, retoma la mejor tradición del Partido Revolucionario Institucional en política exterior. Y entonces, ¿qué hace el presidente mexicano? Plantea que cualquier cosa es discutible menos la existencia de un enclave militarizado en el corazón de América Latina que pueda romper el equilibrio. Y esto es un dato que suma a la discusión. Quiero decir, hubo muchos aspectos, no fue solo uno. Y eso es muy importante porque hace y retoma también datos de consensos históricos en la región que la ruptura y el quiebre de Fox en México había hecho desaparecer. Y es retomado claramente por, además, un presidente mexicano que, como todos ustedes conocen, no fue producto de un proceso electoral de lo más claro, cristalino y democrático, es decir, que tiene defectos de origen en cuanto a su legitimidad política, que sin embargo, en este debate jugó un rol absolutamente donde ayudó a inclinar el fiel de la balanza hacia un consenso que terminó después como terminó. Claramente muy importante, acá hay compañeros del socialismo chileno, por ahí andaba, no sé si ya se retiraron, fue viejo amigo de muchos años, muy importante la permanente ida y vuelta de consulta literal y personalizada entre la presidenta argentina y la presidenta chilena sobre cada uno de los datos que el debate iba generando. Muy importante, compañeros, y lo quiero decir, el rol de la presidenta argentina. Acá quiero hacer un pequeño parate para que se entienda.
Yo, igual que todos, estoy en algunas cosas escaldado y muchas veces, como todos somos argentinos y somos de la mejor o de la peor cepa argentina, sabemos que Maradona no nace al lado de la casa de uno, sino que siempre está en otro lado. Y yo escuché el discurso de Cristina, no solo eso, sino que tuve el honor de contribuir con datos políticos a la articulación de ese discurso. Y por supuesto lo escuché, me pareció bien y estaba de acuerdo con todo lo que la presidenta planteó. Cuando salgo a fumar un cigarrillo, de ahí, me encuentro con dos personajes a los que yo tengo mucho respeto. Uno de ellos es el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, un chileno, un hombre del socialismo chileno, Insulza, y con alguien que algunos compañeros están acá, yo sé que lo conocen, que es un viejo militante de Latinoamérica, que es Nils Castro, un hombre del PRD panameño, un hombre que estuvo de Torrijos para acá, ha pasado todas las posibles, por lo tanto, esta reunión para él era una reunión más, quiero decir, como uno se imaginaba que era una reunión más. Un hombre que ahora está de nuevo, ahora es asesor del hijo de Torrijos en la presidencia, en un PRD que no es el PRD original de Torrijos, ni tiene la misma idea, una idea más integracionista hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, la supervivencia del esquema panameño no vamos a discutirla acá, pero un tipo de los cuales uno no se imagina que puede inmutarse frente a estos debates. Entonces yo salgo digamos que bien lo que dijo Cristina, me fue un día y dice: Gabriel, que me conoce de chico, además de otras épocas donde uno militaba y viajaba, me dice: el discurso de la presidenta argentina ha sido fantástico. Un tipo de esos que no tienen emociones de este tipo. ¿Me explico lo que quiero decir? El discurso de la presidenta argentina ha sido fantástico. Quiero, por favor, que me la presente porque hasta ahora tenía alguna referencia. Ese es un dato. José Miguel Insulza, exactamente lo mismo, que además tiene una posición compleja, porque es el secretario general de la OEA, que es el organismo que había sido, en la reunión de 2 días antes, previsto para esta comisión de investigación y de eventual dictamen sobre lo que había sucedido. Con la complejidad que ustedes saben, que a diferencia del Grupo Río, que es un organismo que no tenía ninguna función o no cumplía ningún rol hasta que la historia lo vuelve a iluminar, y que la particularidad del Grupo Río es que Estados Unidos no participa, así como sí participa de la Organización de Estados Americanos, por lo cual su capacidad de veto es absolutamente, es decir, ¿qué es la OEA? La OEA es Estados Unidos y 27 otros países. Eso es lo que es la OEA. Y lo dice alguien que trabaja y que de estos 5 años me ha tocado participar de todas las asambleas de la OEA del año 2003 hasta la fecha, donde hay debates, pero cuando vamos a los bifes hay un veto solo. No es como Naciones Unidas, donde además de que igual es muy difícil penetrar aquellas vallas donde los países centrales toman acuerdos primordiales, existe otra complejidad. Sepamos que además en la OEA no solo Estados Unidos tiene su poder central de veto, sino que Cuba no participa por una injusticia que ya lleva muchos años y que nadie, aunque es un debate incipiente que ahora se está planteando que vuelva al seno de la OEA. Debate que Argentina está acompañando, perdón por meter el INSA, y que el propio secretario general actual de la Organización de Estados Americanos viene de alguna manera promoviendo en forma todavía no muy clara, quiero decir, no muy explícita. Decía que el rol de Insulza, imagínense, si yo dije lo de Nils Castro, habituado a estas cosas, estamos hablando de un tipo que tiene una dureza que hay que pegarle con un martillo y un cincel para encontrarle una emoción, ¿no? El compañero, si lo conoce, me desmentirá especialmente. Bueno, el discurso de Cristina causó impacto, porque fue una síntesis política de todas estas tensiones y de todos estos actores. Estoy hablando de la derecha mexicana jugando un papel, retomando el papel histórico de México. Estoy hablando de un cuadro emergente en Latinoamérica que planteó y tiró el debate y rompió la mesa y logró, después de 8 horas, lograr un consenso. Estoy hablando del cuadro más lúcido, más duro y más complejo de la derecha latinoamericana. Estoy hablando de un Chávez que por primera vez, y me ha tocado estar en 7 o 8 reuniones donde Chávez participa, no buscó un pespunte personal o en todo caso un lucimiento específico, sino que acordó y cumplió estrictamente lo que acordó 2 días antes en una reunión. Estoy hablando de un presidente local, que era el presidente dominicano, Rodríguez, que jugó un rol, que además está en un proceso de reelección, jugó un rol articulador de esto. Es decir, un debate muy interesante, un debate donde no hay buenos y malos, no hay blancos y negros, no hay una derecha y una izquierda exclusivamente. ¿Cómo terminó esto? Bueno, un poco lo decía Rafael.
La primera cuestión importante desde el punto de vista político es que la reunión condenó explícita y estrictamente la injerencia de cualquier tipo de un país sobre el otro. Lo segundo que se condenó explícitamente, aunque no haya figurado en el comunicado final, es la posibilidad de que exista un enclave armado, un portaaviones anclado o trabado en el centro de América del Sur, con condiciones superiores militares, aunque esto luego se ejecute, por lo menos desde el punto de vista de los consensos colectivos, para bombardear a cualquier otro país de la región. Y ojo que esto no es algo menor, porque uno dice, bueno, está bien, sí, eso es una situación de crisis. Ustedes saben que hace mucho tiempo se está hablando de nuestra triple frontera. No son datos menores cuando pasan estas cosas, lo que los consensos van diciendo. Lo que los propios consensos de la OEA en la reunión que 2 días después hizo, condicionada por los debates que se dieron en la cumbre del Grupo Río, donde el canciller Tajani participó, y que sacó con mucha dificultad, pero condicionado e iluminado por esto que había pasado, sacó consensos similares. Lo que quiero decir es que el balance es claramente satisfactorio para América Latina, que todos estos organismos, por ejemplo, hoy cuando se habla del Grupo Río se habla de un lugar donde potencialmente, y lo ha dicho incluido el presidente de México, en una declaración que habrá que analizar con absoluta precisión, hay que pensar quizás en una organización de estados latinoamericanos que excluya a aquellos que tienen la capacidad de veto en términos estrictos, como lo mencioné recién. Hay que pensar quizás que todos los organismos, por ejemplo, existen millones de cumbres, la cumbre iberoamericana, que es un espacio donde ustedes habrán recordado el ¿por qué no te callas? Y todo eso, donde formalmente hay debate. Sin embargo, los debates giran sobre necesidad de posicionamiento de los bloques regionales. En este caso, salvo el caso de Colombia y puntualmente una intervención muy lamentable del vicepresidente de Perú, que por otro lado es un militar retirado que participó de la masacre del Lurigancho. Algunos tendrán recuerdo de ello, que no creo que haya representado siquiera el actual posicionamiento del gobierno de Alan García, pero que efectivamente era representante y por lo tanto lo dijo. En toda la región se han generado líneas de consenso que será muy difícil volver atrás, que será muy complejo que alguien pueda alterar, que se reflejaron después al seno de la OEA, donde Estados Unidos es un único país contra 27, pero es claramente hegemónico, donde nuestro país, nos guste o no, es visto como un país importantísimo en el momento del fiel de la balanza, donde el rol de nuestra presidenta fue el rol que yo acabo de explicar, y donde hay nueva dirigencia emergiendo. El caso de Rafael Correa, yo quiero marcarlo, porque además me tocó unos días antes haber estado en Ecuador con él, cuando fuimos con un avión Hércules llevando 18 toneladas de asistencia humanitaria, porque hay una erupción de un volcán y una inundación muy compleja en la zona costera. Pero para ser sincero, compañero, podríamos haber mandado el avión, que tampoco fue una decisión política de este gobierno, como bien lo expresaba Rafael, demostrar que queremos articular que la relación no es solo Chávez y el kirchnerismo en la Argentina, y eventualmente Lula haciendo un fiel de la balanza. Hay en la emergente para una construcción de un modelo latinoamericano distinto. Bueno, no me quiero expandir más, pero me parece que es importante cuando uno ve estas cosas darse cuenta. Tuve un debate muy fuerte con el enviado de la Nación, que es un muchacho joven. Es lindo cuando uno habla así de los muchachos jóvenes, ya se asume, pibe de 30 y pico de años, de aquellos que están escalando en la redacción actualmente, que no era un tipo que tenía posiciones tan certeras, pero ustedes saben, para hacer carrera en la Nación hay que tener posiciones cada vez más claras. No se puede hacer carrera en la Nación si uno no va. Ignacio Yadó, no sé quién está preguntando, es uno periodista más o menos conocido en la Nación, un pibe joven. Pero que no es tonto, quiero decir. Un tipo que yo lo conozco mucho porque cubría la política de la ciudad, entonces lo conozco hace varios años. El tipo, nadie, y esto sí lo digo en forma crítica, nadie de la delegación argentina, nadie se preocupó de dar esto que estoy explicando yo, cómo fue un proceso durante las 8 horas mientras los presidentes debatían, los segundos, los terceros y las cuartas líneas, nos cruzábamos y pasábamos papeles, veníamos buscando mecanismos de consenso. Me decía,
lo que pasa es que eso estaba todo arreglado, me dice el pibe de la Nación, con una profundidad de análisis, ¿no? Eso estaba todo arreglado y va a terminar así. Digo, no es así. Entonces lo invité a almorzar. Durante 3 horas me dediqué a rebatirle argumento por argumento cómo no estaba preparado. ¿Cómo fue el artículo? Y el editorial de la Nación del domingo, la nota central, por ahí la tengo, es una nota que dice, según nos cuentan fuentes de la delegación, todas esas boludeces, ¿no? Fuentes de la delegación argentina, y cuenta esto que estoy contando, que el consenso se fue trabajando, que hubo... Quiero decir, hay que dar la batalla también en esos planos. Ahora, por supuesto, uno piensa que la Nación tiene grandes teóricos sobre estas cuestiones, el pibe sembrando, pero estaba arreglado, ¿no? O sea, fue todo de 8 horas arreglado, es imposible eso. Chávez arreglado, le digo. ¿Está? Hay consensos. Bueno, esto como una anécdota, ¿no? De también dónde es el marco de la batalla, en los términos de los medios, porque no es nada más los medios nos sacan, esto que es un poco autocrítico, nos atacan. Hay que saber explicar, hay que dar, hay que ponerse a explicar las cosas en todos los terrenos posibles. Y esto es uno de los temas que yo creo que quizás más flojo. Ahora, bueno, el resultado final es muy bueno, yo creo que es un escalón histórico, que va a quedar, así como quedó la cumbre de Mar del Plata, va a quedar en el acervo cuando estudiemos o cuando se reestudien estos años, y que creo que los datos de los organismos internacionales van a tener que tomar en cuenta esto por mucho tiempo más. Bueno, nada más quería. Gabriel, ¿podemos hacer un par de preguntas? ¿Podemos hacerle preguntas Una. al Sí. compañero? Una pregunta doble. Así como Bush es un... guardado. Después te grabamos y nadie sabe quién era. Para cuando me vayan en cara. Gabriel, Sí. una pregunta doble. Así como Estados Unidos no es Bush, pero aunque sea demócrata se va a parecer mucho a Bush en la política internacional, la Cancillería brasilera tiene una postura también, que esté o no Lula, tiene coherencia, ¿correcto? En un lugar donde Estados Unidos no tiene injerencia, que aparentemente el Grupo Río no lo es, ¿qué significa que no haya ido Lula? Porque él dijo tenía con anterioridad otras cosas que hacer ante una situación de crisis tan profunda como la que realmente existió, que la planteó Correa con toda crudeza. ¿Qué significa la postura? ¿Cuál es la postura que vos pudiste ver, no la que apareció en la realidad, sino la que pudiste oler, de dónde está parado Brasil? ¿Está jugando el subimperio latinoamericano o está jugando a entregarse en la Unión Latinoamericana? No, yo creo que se equivocaron. Cometió un error, la maquinaria perfecta de Itamaraty cometió un error. Tenían una evaluación equivocada, entonces que ahí iba a ser un lugar de scrum, pero no que iba a pasar todo lo que pasó. Y no sé con precisión, pero sí sé por algunos conocidos que uno tiene que decían nos equivocamos. No tengo, es decir, no, el rol que jugó Amorim, es decir, el canciller brasileño, fue un rol absolutamente partícipe de todo este consenso. El problema es que en el marco del debate, donde están los principales líderes, Lula es uno de los tipos clave. Y Lula no estuvo, por lo cual el rol de Brasil, que además, el problema de Brasil es una competencia con México en este tema. Si México, que durante todos estos años con el gobierno de Fox participó casi exclusivamente de espaldas a la región, hoy tiene una política de volver a acercarse en muchos niveles a la región, independientemente del color de su gobierno. Esto tiene que ver en todos los niveles. Por ejemplo, en lo que a mí me compete, México venía participando de una estructura complementaria del TLC, que era el Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá es un plan que compete inversión de obra pública para la estructuración, para que los niveles de integración tengan en esa inversión de infraestructura un correlato, un plan millonario. México venía, y los panameños y muchos, no quiero que quede claro, no es que... Y está como con una visión de volver a acercarse hacia la región y de asociarse, y este gobierno mexicano tiene una idea más de pulso distinta. Entonces yo creo que había... como México pasaba a ser coordinador, y por fuera de la lectura de la coyuntura de la crisis de Colombia, Venezuela y Ecuador, ellos habían tomado la decisión de no participar para bajarle el precio a este rol de México. Esto es una suposición mía, con algún dato, digamos, ¿no? Creo que cometieron un error.
de evaluación. No creo que haya ningún tipo de intencionalidad, porque si lo vuelven a leer la película, van Lula, va Color de Melo, van todos para eso, digamos, no tiene sentido no haber participado. Amorín jugó en tándem con la presidenta Bachelet, con Cristina Kirchner, jugó, pero no es lo mismo cuando están los líderes que cuando está un canciller. Esto es una evaluación mía. Sí, tu nombre. Jorge López. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo vengo de vivir hace 19 años en Chile. Yo te agradezco todo lo que nos has informado porque me parece claro. Además, un hombre que está en el riñón en todo lo que nosotros no nos podemos entender, no podemos enterarnos. De todas maneras, a mí me hacen algunas dudas respecto a... Tú hablas de Insulza. El hombre que está representando en este momento en la OEA, ¿viste? A Latinoamérica, el hombre de Chile. Insulza es sin ninguna duda un hombre absolutamente entregado al neoliberalismo. Es un hombre, y agradezco mucho que tú hayas dicho que haya gente del socialismo, porque me gustaría escuchar socialismo, comillas, de Chile. Lo que tú dices no me parece que tenga que ver con la realidad de lo que expresa en este momento Insulza. Es más, tú dices, bueno, Cuba, qué sé yo. No creo que sea lo central. De todas maneras, dijo en voz alta, bueno, no, Cuba, dejemos no, eso para más adelante. Pero lo concreto dentro de Chile, lo que representa Insulza es absolutamente el neoliberalismo y la política neoliberal de Estados Unidos. Sí, a mí me parece también que hay épocas donde los consensos mueven determinadas direcciones. Yo lo que me parece que cuando nosotros teorizábamos hace un par de años sobre cuáles son las principales líneas de integración regional, hay políticos, yo no voy a jugar el rol de Insulza, que es un hombre del socialismo, quizás no del ala más progresista del socialismo chileno, es un hombre indudablemente... Dirían que no. Bueno, yo no quiero hacer... pero puede ser, es un debate que habrá que dar. No voy a juzgar, no es mi idea eso. Sí quiero decir que los consensos tienen que ver con las correlaciones de fuerza. Y no se expresa nada más que la dialéctica de un presidente o la dialéctica de un funcionario. En todo caso, además, Insulza no es el representante de Chile. Insulza es el secretario general de la OEA. Para ser secretario general de la OEA tiene que ser aceptado por dos partes, 27 países y uno. Nadie puede ser secretario general de la OEA si no hay dos partes que lo apoyan, 27 países y un país, que es el país que tiene poder absoluto y total, de veto de un organismo que no tiene posibilidades de evolucionar si no se rompe en algún momento esa situación. Bueno, en Estados Unidos, yo lo dije, eso es algo que está... Lo dije, no dije otra cosa. Sí, son dos, lo que estoy tratando de graficarlo más todavía, 27 países no equivalen al otro. Ahora... Sí. No, hay una pregunta que quedó planteada por el otro orador. ¿Cuál es la razón por la cual Correa aceptó rápidamente las excusas de Uribe y se echó para atrás y dijo está todo bien y prometió después que iba a haber algo, pero se echó violentamente para atrás? ¿Por qué? Bueno, a ver. En primer lugar, yo me parece no hay ni atrás ni adelante en esta película. Es decir, Correa fue a hacer un planteo que fue de un nivel de crudeza y eso puede existir hasta un punto, hasta el punto que da el consenso de las mayorías. En segundo lugar, a mí me parece que Correa impuso sus condiciones, porque lo más importante de esa reunión y el triunfo político de esa reunión es que quedó absolutamente explícito que frente a una nueva violación de las condiciones en que Colombia, con toda la logística aquí descrita, que es mucho más complejo que hablar de Colombia, que es la fuerza armada más importante de América Latina, que supera a la fuerza armada tomada en su totalidad colombiana, que es superada por la fuerza armada colombiana en una proporción de 8-1 en capacidad de combate. En capacidad de combate tecnológicamente ni hablar, la proporción es abrumadora. Porque lo que acá no mencionó Rafael Polonier es que la base de Manta, que es algo que preexiste a Rafael Correa, es una base militar
estadounidense enclavada en territorio soberano de Ecuador. Entonces, que es posiblemente, yo no lo voy a decir así, pero posiblemente uno de los vértices de todo este engranaje que haya que buscar cómo funcionaron las cosas. Ahora, Correa lo que logró en esa reunión es que el consenso que se trasladó a la OEA, que es el organismo, entre comillas, vinculante de la región, 2 días después, fuera esto. Y así todo, esos 2 días después, donde fue la reunión de cancilleres, hubo casi 3 días con sus noches de debate sobre ese documento. Entonces, desde el punto de vista diplomático, Correa obtuvo un triunfo rotundo. Alguien dice, tampoco fue derrotado Uribe. ¿Por qué? Porque acá hay un tema complejo, compañeros. Porque Uribe instaló la agenda de qué son las FARC y la naturaleza de la FARC en la reunión. Y este es todo un problema político. Problema político en el que nosotros tenemos algunas definiciones claras como gobierno y tenemos algunas definiciones claras dentro del contexto latinoamericano. En primer lugar, no consideramos a la FARC terroristas. En segundo lugar, somos parte de un debate, y esto lo estoy diciendo en los términos que se usan en diplomacia, que podría considerar beligerante a la FARC. Lo otro que uno puede hacer en forma subjetiva y habiendo conocido hace muchos años el proceso político guerrillero de América Latina, es decir que posiblemente hoy la FARC no sea lo que eran en su origen o lo que eran hace unos años atrás. Un debate político que está abierto entre compañeros, que da para mucho, que hay mucha literatura escrita sobre esto y hay mucho para decir. Ahora bien, dicho esto, y lo digo en términos claros, él logró instalar este debate. Entonces, desde el punto de vista de la derecha norteamericana, el debate de que puede haber organizaciones terroristas, aunque todos los demás dijimos no, todos los países presentes dijimos no, salvo Perú, que acompañó, porque el documento decía explícitamente, recuerdo porque participé de esa discusión, que dice a la FARC, paréntesis, a quien Colombia considera terroristas. Luego Perú pidió la palabra, este tipo, que entre otras cosas a mí me condecoró hace unos meses, que es el vicepresidente de Perú, y dijo, y Perú también, porque yo estuve en la embajada japonesa y no sé qué, y yo tuve una laraca respecto al tema. Entonces, ¿por qué paró? Porque hay mucha complejidad. Ahora, no es paró, volvió para atrás, esto no es una guerra de hinchadas. Esto es una correlación de fuerzas, que se expresa en muchas cuestiones. Yo creo que fue un triunfo de América Latina, y que él comprendió que si iba más allá de eso, rompía y tensaba, porque no fue solo él, fue Chávez el que acompañó ese consenso, fue Daniel Ortega el que acompañó ese consenso, y les quiero decir una cosa, dicho entre compañeros, a veces Daniel Ortega es más complejo de controlar, ¿no es cierto, Rafa? Más complejo de controlar que Chávez, posible controlar, digo la palabra controlar, con absoluto entrecomillado, no es la palabra controlar, Sí, sí. Uno de los compañeros mencionaba mi intervención. Sí, yo. Yo creo que el triunfo de la mayoría latinoamericana reunida en Santo Domingo. Perdón, compañero, ¿le dice triunfo? ¿Me escuché bien? El triunfo de la mayoría latinoamericana expresada en la reunión del Grupo de Río en la República Dominicana radica en una cuestión fundamental, en haber parado un triunfo de la mayoría latinoamericana, de la mayoría de países latinoamericanos, contra la opinión de los guerreristas. Este es el triunfo, compañero. Estados Unidos y Colombia plantean de que la seguridad de los ciudadanos de sus estados se puede, hay que buscarla fuera de los límites de su propio estado. Así llegaron a Irak, así llegaron a Afganistán, así, y debo decirlo acá, ahora, cuando mi compañera presidenta decidió no ir a Londres, yo le había ayudado en junio del 2003 a preparar su primer viaje, aquel viaje que hizo Cristina a, ¿cómo se llamaba aquello? La tercera vía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que era lo de la tercera vía? Cuando tuvo que suspender el viaje le dije, Cristina, qué suerte que tenés que suspender este viaje. Le digo, porque fíjate a dónde te hubiera llevado la tercera vía si hubieras ido por esa vía. A Irak te hubiera llegado. Estas son las cosas
que ganaron en esta reunión de Río. El concepto esgrimido por los enemigos, compañeros, es que para proteger la seguridad de los ciudadanos del imperio, del centro del imperio, se puede invadir y hacer cagar cualquier país en el mundo. Entonces lo que buscaban estos tipos, por eso ganó Correa, por eso con mucha inteligencia ganó Correa, fue decir, es suficiente con esto, porque yo no puedo decir que ese disco que tiene allí, las expresiones que tiene ese disco, ¿quién tiene esos aviones y quién tiene esa bomba en América? Uruguay. No lo podemos decir quién la tiene. No es lo mismo declarar romper relaciones con Colombia que romper relaciones con ese país, compañeros. Dejémonos de pelotudeces que cometimos hace mucho tiempo. Somos grandes, maduremos. La unidad latinoamericana hay que buscarla por los caminos que hoy tenemos. A nosotros nos costó un huevo de sangre. Yo no tengo hermanos, perdí todos los hermanos en ese combate. Todos. Y amigos ni le cuento, y compañeros ni le cuento. Juan me conoce de épocas pasadas. Tenemos que buscar nuevas vías. Pueden ser reformistas, es posible que estemos reblandecidos, seguramente estamos pelados y más gordos, pero busquemos estas vías inteligentes como las que busca el compañero Correa. Carajo, abramos, no el bocho, quiero decir. Esto fue inteligente, Gabriel, lo de Correa. Fue inteligente lo de Cristina. Voy a contar algo más, perdón por usurparte este pedazo de la charla. Yo soy amigo personal de Alí Rodríguez, el que fue el presidente de PDVSA. El tipo que nos salvó de los apagones en el 2004. Que yo logré, por una cuestión de amistad, hacerlo venir de Brasil acá y que nos mandaran un buque que iba a China, que nos mandaran ese buque de fuel acá. Cuando se planteó esto de la reunión, uno de los problemas, y esto no es para que lo publiques en la ANAC, era el carácter exultante de nuestro compañero caribeño, de Chávez. Era necesario, como dijo Gabriel, calmar los ánimos, propender a un debate como el que se dio. Y yo lo llamo a Ali y le digo, Ali, ¿qué se puede hacer con mi tocayo? Pues se llama Hugo Rafael. Y me dice, decile a Cristina que lo cague a pedo. Y le digo, pero ¿cómo lo va a cagar a pedo Cristina? Y bueno, lo puse a Cristina en el teléfono con Ali y le explicó. Ali es el único tipo que le dice cosas a Chávez. El único. El único. Le habré explicado, no sé qué le explicó, pero Cristina habló con Chávez. Y Chávez cumplió su palabra en esa reunión. Había que buscar un estadio, que es el que está contando con perfección de haberlo visto Gabriel. Pero el triunfo es este. Había una posición de empujarnos a la guerra, de ampliar el escenario de la crisis de Colombia. Colombia es un país en crisis, en guerra, ampliarlo a Ecuador, meterse en el Pacífico por Ecuador, ampliarlo a Venezuela y hacer un gran quilombo en América del Sur, hermano. Esto es lo que quieren. Y esto es lo que paramos en la cumbre de Río, con la intervención brillante de nuestra compañera presidenta, con el planteo que hace de la legalidad, que muchos decían académico, que esto, mentira, es un planteo muy serio el que está haciendo. Y lo que dice Correa, que dice, con esto que por Correa se da por satisfecho, no con lo que le dice Uribe, se da por satisfecho con el triunfo del consenso de la mayoría no guerrera, de la mayoría de la integración en esa reunión. Esto es lo que pasa, compañeros. Además, quiero decirte otra cosa, la base de Manta que nombraba Gabriel. ¿Sabés lo que pasa con la base de Manta? Se le termina la concesión y este compañerito de 42 años, presidente de Ecuador, le dijo que no se renueva, que únicamente se renueva si le dan a él una base en Miami. Vamos por partes. Le digo, un paisano ya que tenemos una a su señora. Pero esto, la base de Manta pasa eso, no lo renovaron. La noticia de la no renovación del convenio de la base de Manta le costó a Rafa la muerte de la compañera ministra de Defensa a 5 kilómetros de la base de Manta, en un helicóptero, en una investigación que todavía no se ha publicado. Le mataron a
a la compañera ministra de Defensa en el límite de la base de mano. Y la otra realidad, compañeros, ¿sabe cuál es? Es que Ecuador, y lo decía Gabriel con mucha precisión, 1-8. no puede sostener con Colombia 10 minutos. ni 2 horas de guerra. Ni 2 horas de guerra. No solamente por los datos que da Gabriel, sino ¿saben por qué? Al lado de la frontera, en un espacio de 250 kilómetros, corren los 2 oleoductos que son la vida y la muerte de Ecuador. El segundo ingreso de Ecuador, ¿saben cuál es? La remesa de los emigrados. El primer recurso es el petróleo. 2 oleoductos corren al lado de la frontera. Uno de los oleoductos corre arriba de la tierra y es un caño de este tamaño. Permítame, cuando termine. Sí, no, pero Yo doy la palabra. Yo doy la palabra. Julio. Pará, yo lo explico. Uno de los oleoductos es un caño un poco más grande que esta mesa, que va sobre la tierra, Gabriel, Martín, sobre la tierra. El otro lo hizo Techini y está enterrado un poco. Ninguno de los dos está preparado al caño que está arriba de la tierra, que lleva la mitad del petróleo, la mitad de la riqueza de Ecuador, de la vida y la muerte de los ecuatorianos. Lo rompés con una escopeta. No necesitas una GBU-12. Lo rompés con una escopeta, hermano. Y reestructurar la infraestructura de distribución del petróleo en ese territorio donde se produce y a donde hay que transportarla, cuesta 3 años. No sé qué guita. 3 años. O sea, que una guerra, Ecuador en una guerra, le hacen cagar esto y no pierde la guerra. Deja de existir como país, compañero. Este es el problema. Entonces, cuando hablamos, cuando opinamos, cuando pensamos, cuando luchamos por la unidad latinoamericana, hay que tener en cuenta estos conceptos. No solamente las podemos hacer con los huevos, con los ovarios, que pusimos muchos de los que estamos aquí y de los que no están, para intentar en aquella otra época la integración latinoamericana. Ahora, con la vehemencia que tengo, que es un poco menor que la que tuve hace un tiempo, ¡wow! Quiero decirte, hay nuevas formas de intentar la integración suramericana y latinoamericana. La que impulsó Correa, acompañado por Cristina, y no acompañado por Lula, y ojalá tenga razón el compañero, acompañado por estos mexicanos que nos tocan el turno, yo no les creo mucho, perdón, pero ojalá nos acompañen. Estos son los caminos que tenemos que intentar. Está bien, Rafa. Gracias. Quiero decirle a Gabriel, y después quería que lo que no está para los equipos no está para los otros medios tampoco. Pregunta del compañero de Córdoba. empezar por el nombre, ¿no? Sí. Bueno, Jürgen von Lücken. Von Lücken. Jürgen von Lücken es mi nombre. Jürgen von Lücken. Gabriel, Sí. es una pregunta casi ingenua, pero me siento la inquietud de hacerla. ¿Qué pasa con la doctrina Monroe en estos casos? Bueno, Sacándole toda la tela araña que yo tiene encima. hablé de eso cuando hablé de la OEA. La doctrina Monroe, en términos políticos y diplomáticos, es la Organización de Estados Americanos. No hay otra lógica. O sea, perdón, es la original doctrina Monroe, no la que interpretamos. Compañero, perdón. O sea, Compañero, perdón. Ya estamos terminando, pero esperemos 5 minutos más y nos vamos todos. no es para polemizar. O sea, A ver, entendí la pregunta. es la pregunta. O sea, es El la compañero pregunta, es que la doctrina Monroe tiene una interpretación para Estados Unidos y otra entiendo interpretación para perfectamente. Latinoamérica. Perfectamente. Monroe era América, como se llama en ella, Entendí perfectamente. Bueno, ya entendí. Perdón. Sí, no sé, a ver, la pregunta. Sí. Y si no es una intervención, te pido, si no una pregunta, solo una maestra. Ahora te hago. Simplemente yo lo que quería el tema de la base de mando. Si se cae, le rescindimos la concesión, digo. Eso es lo que... 5 minutos nada más de silencio, por favor. 5 minutos. Compañero, para terminar, me
parece que igual ha sido alumbrado, digamos, por la vehemencia acá del compañero Fournier, con otro aspecto de la cuestión. Yo quería referirme al debate de los líderes. Y el debate de los líderes no es un dato menor, porque si hay una característica de las épocas es que los líderes representan lo que tienen que representar. La característica principal de lo que yo vi, incluyendo a Uribe y su 70% de consenso en Colombia sobre las posiciones internacionales que él desarrolla, es líderes que debaten en lo que consideran que es el interés de su pueblo, y que mayoritariamente, en un 90%, debatieron un consenso. Ese consenso es que nadie, ni Estados Unidos, puede vetar esos mecanismos de acuerdo. Ese consenso es que no hay guerrerismo en la región, que no hay un portaaviones enclavado en el medio de América del Sur, como lo pudo haber en otras épocas. Cuando el grupo de Contadora surge, que es el origen del Grupo Río, era para desarticular el guerrerismo en Centroamérica, cosa que luego sucedió. Los partidos políticos, en su gran mayoría, que hoy participan del proceso centroamericano, muchos tienen que ver con la guerra civil de Centroamérica, por un lado y por otro. Entonces, me preguntan qué pasa con la doctrina Monroe. Bueno, me parece que está expresado. La OEA tuvo que laudar en función del consenso logrado en el Grupo Río, y este fue el gran triunfo político, que el organismo anquilosado, controlado por los Estados Unidos, tuvo que subsumirse al consenso de los otros países. Creo que ese fue el triunfo. Lo demás ya fue expresado y están los diarios de la época. Pero tú quieres razón. Perdón, como hay varios, perdóname chileno, esperame chileno, esperá chileno. Vivió en Chile. Bueno, pero no importa. Yo quiero decir esto, hay varias preguntas pendientes, pero como la movida es para irse, yo quiero dar por terminado esta charla. Sugiero estas preguntas hacerlas en forma personal y agradecer, porque la verdad que ha sido una expresión extraordinaria. La verdad, ha sido una noche extraordinaria. Quiero agradecer a los compañeros y que aplaudamos todos.